Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas, gracias. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. No escucho nada. Hola, hola, buenas. ¿Sabes que ahí dice David Alfaro Pinto, pero no sé por qué sale el nombre de mi marido? Ah, ¿y quién sería entonces? Mónica Ramírez soy yo. Ya va a No sé cambiarlo por qué dice entonces. David Alfaro Pinto, si este es Ah, mi computador. que tal vez puede ser que la cuenta de Zoom sea de él o que si él la usó haya cambiado el nombre Ah, del puede usuario. ser, puede ser. Sí, él me ocupa el computador. Ya. Ya, no hay problema. A ver, en un minuto yo creo que empezamos. Sí, porque son Las exactamente mujeres. las 6. Son exactamente las 6 en punto ahora. Pero yo creo que esperamos un minuto si es que se suma alguien más. Y si no, a ver, yo aquí tengo anotadas 17 personas. Está en Maximiliano. No. ¿Por qué? Voy a Yo por ahora, como estamos todavía antes de que empiece la sesión, los tengo a todos. Si es que quieren hablar, pueden hablar, no hay problema. Pero después, obviamente, durante la sesión voy a cerrar los micrófonos y de ahí al final, cuando llegue la parte de preguntas, voy a volver a abrirlos, más que nada como para que no se genere demasiado desorden. Hola a todos. Hola, hola. Hola Marcela. Hola, Orfa. Vamos a esperar hasta la... A ver, espera, Son las 6, un minuto. Esperamos un minuto para empezar. Ya, 6 personas. De las 26, ¿cuántas ahora? 18. 17, porque son 18 conmigo. Hay 17 Ya. conectadas. Ah, ya. Ah, ya, conmigo entonces serían menos. Son 16 nomás los que están conectados de los 26. Claro, Faltan 10 todavía. faltarían Ya, 10. pero yo creo que
en honor a la hora y a los presentes, yo creo que igual deberíamos comenzar. Ahí ¿Mm? se sigue sumando gente. Bueno, les quiero dar la bienvenida a Crisol Multicultural. Ha sido un poco accidentado por el tema que ya todos sabemos, que tenemos que estar acá en casa, ¿no es cierto? Que no nos podemos reunir. La idea hubiera sido hacerlo presencial, pero bueno, el COVID también nos trajo oportunidades como Marcela, a quien yo no conocía hasta hace poco. Y bueno, nuestra profesora original, que era Yasuko, ella, bueno, por razones de salud no puede salir de casa, tiene que cuidarse. Y bueno, Marcela, estamos súper contentos de tenerte. Tú ya les vas a contar un poco más de ti y quiero darle las bienvenidas solamente, ¿ya? Dejarlos con Marcela para empezar este taller y disfrutar estos 2 días de esta gran posibilidad. Perfecto, bueno, Marcela. muchas gracias, Orfa, por la bienvenida. Yo también me siento muy feliz de poder llegar de esta forma a ustedes. Efectivamente, como todo en la vida que tiene su lado positivo y su lado negativo, si bien esto del COVID ha traído demasiada tristeza, demasiado sufrimiento, también ha traído nuevas oportunidades y una de ellas es poder acercar las distancias. Entonces, efectivamente ahora podemos estar todos juntos en este formato y tal vez podemos tener experiencias que en una de esas no habríamos podido tener antes. No porque no se pudiera, sino porque probablemente no se le había ocurrido a uno. Por lo menos yo soy nueva en todo esto de estas comunicaciones, así que la verdad, a mí no se me había ocurrido tampoco hacerlo antes. Bueno, les explico rápidamente un poco. Hoy día vamos a centrarnos un poco más en lo que es la historia del haiku y cuáles son sus características principales. Y ya mañana nos vamos a ir a profundizar en lo que sería el análisis de los poemas propiamente tal. Y también hoy día, antes de terminar, la idea es darle algunos tips por si es que algunos de ustedes quisieran tratar de hacer sus propios haiku en español y entonces que mañana tuviéramos la ocasión de revisarlos y conversar con ellos, ¿ya? Si bien este no es un taller de composición de haiku en español, igual pensé que podíamos aprovechar la ocasión, ¿ya? Así que ahora vamos a comenzar con lo que les tenía para partir. Ya, entonces partimos rápidamente una pequeña presentación de quién soy yo. Bueno, yo trabajo como profesora de idioma japonés desde el 2006 en adelante. Déjenme acomodar esto aquí. Desde el 2006 trabajo como profesora de idioma japonés. Yo me capacité como profesora de este idioma en Japón, en la Japan Foundation. En mi capacitación de profesora que realicé allá, tuve la oportunidad de tomar el electivo de literatura clásica japonesa. Después que volví a Chile y seguí con mis clases de idioma, también seguí perfeccionándome en esta área, tomando cursos online, como por ejemplo con el experto en haiku, el profesor Koji Kawamoto. Y después, posteriormente, junto con las clases de idioma japonés, de manera paralela, comencé también a hacer clases de literatura clásica japonesa, ¿ya? También en mi tiempo libre compongo, bueno, ahora no tanto porque tanto tiempo libre no tengo, pero compongo haiku en japonés. He participado en varias competencias. 2 veces he tenido el honor de recibir menciones honrosas en una de las competencias más grandes que existen en el mundo de haiku, la que organiza la compañía de té verde Itoen.
y en el año 2015 y 2016, como les comentaba, he recibido el honor de una mención honrosa y por lo tanto los haikus con los que participé en esas dos versiones fueron publicados en la antología de obras ganadoras en Japón, en la categoría de haikus en japonés. Y también como parte de este trabajo relacionado tanto con el idioma por una parte y con la literatura por la otra, es que he publicado un par de obras. En el 2017 con la editorial Cuarto Propio publiqué la traducción de una antología poética del siglo XIII con el nombre de 100 poetas, un poema, colección de Ogura, y el año pasado con la editorial Noctámbula publiqué la traducción de los haikus de El Sendas de Oku de Matsuo Basho bajo el título de Lo escrito en mi abanico, ¿ya? Estos dos libros están disponibles ya sea para comprarlos digitalmente o también para pedirlos físicamente a las editoriales o a las distribuidoras, ya por si es que alguien se interesa. Eso sería a grandes rasgos quién soy yo, para que sepan de dónde vengo, cuáles son mis cartas para estar aquí frente a ustedes hablándoles de este tema. Pues bien, como les comentaba al principio, hoy día vamos a estar más dedicados a lo que es entender cómo llegamos al haiku, cuáles son las características del haiku, y para eso vamos a partir con una suerte de diagrama cronológico de la evolución de la poesía clásica japonesa. Esta diapositiva está dentro del material que se les envió, ¿ya? En Japón, entre los siglos IV al VI y un poquito más, séptimo tal vez, es que a Japón llega el sistema de escritura desde China. Japón era un país que no tenía un sistema de escritura propio, como pasa con todas las culturas en sus etapas iniciales, y los japoneses de manera muy pilla, podríamos decir, para ocupar un término bien chileno, decidieron que ellos necesitaban un sistema de escritura rápidamente. Evidentemente desarrollar uno propio requiere tiempo, entonces para acortar esa brecha, ellos lo que hacen es fijarse en esta cultura mucho más antigua, mucho más desarrollada que tenían cerca, como la China, y deciden tomar prestada la escritura. Ahora aquí hay que tener claro de que fue un préstamo utilitario. Es como que yo al vecino le pida prestado un martillo para clavar un clavo, ¿ya? Eso no quiere decir que el idioma japonés y el idioma chino tengan algún tipo de relación entre ellos. El japonés no proviene del chino, son idiomas completamente independientes el uno del otro. Pues bien, inicialmente en Japón, evidentemente en la época no existían escuelas de idioma como ahora, por lo tanto cuando uno se acercaba a un idioma extranjero, la única manera de conocerlo y de comprenderlo era leer su literatura y trabajar con un diccionario o con un profesor que a uno le fuera indicando lo que significaba cada palabra. Por lo tanto, la primera poesía que nace en Japón nace con una influencia muy grande de la poesía china, hasta que al pasar el tiempo ya se va desarrollando un estilo propio. Pues bien, para diferenciar la poesía japonesa influenciada por la China de la poesía japonesa autóctona, es que los japoneses crean el término waka. Waka significa literalmente poesía japonesa, y no es un estilo de poesía, sino que es una clasificación para separar la poesía autóctona de lo que era la poesía influenciada por la China. Dentro de esta clasificación es que tenemos distintos estilos de poesía japonesa. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, el tanka, que es el poema corto, el choka, el sedoka, etc. Y después dentro de estos mismos estilos, algunos fueron desapareciendo, otros fueron evolucionando,
Y tenemos ahí una línea que se hace hasta nuestros días con el tanka, que es el poema corto. ¿Por qué? Porque el tanka, dentro de los estilos iniciales de poesía clásica japonesa, cumple una función muy importante, porque por una parte es el estilo del cual van evolucionando y apareciendo nuevos estilos, pero por otra parte también el tanka es el único estilo original que permanece hasta nuestros días. O sea, en la actualidad existen poetas japoneses que componen tanka clásicos siguiendo exactamente las mismas reglas que se seguían en esta época, ¿ya? Tanto así que en la actualidad, en los libros, cuando salen el término waka y tanka, han pasado a convertirse en sinónimos. Si bien al principio ese término waka se utilizaba para distinguir la poesía autóctona japonesa de la influenciada por la china, en la actualidad el término waka y tanka han pasado a formar casi un sinónimo. Pues bien, vamos rápidamente a ver qué es el tanka. Como les decía, es el llamado poema corto. La primera sílaba tan significa corto y la segunda sílaba ka significa poema. Es un poema de 31 sonidos o sílabas divididos en 5 versos de 5, 7, 5, 7, 7. La poesía clásica japonesa, una de las características que tiene, independientemente del estilo del que estemos hablando, es que es una poesía bastante rígida, que se sigue por muchas reglas que hay que seguir a rajatabla para uno poder decir que está componiendo dentro de ese poema, dentro de ese estilo. Entonces, primera regla que tenemos del tanka, la métrica, 31 sonidos. Después, el uso lingüístico. Tenemos dentro de este uso lingüístico que es bastante complejo, aquí yo extraje 2 características diferenciadoras. Una de ellas es el uso del uta kotoba. ¿Qué es el uta kotoba? Uta significa poema y kotoba palabra. Podríamos entenderlo como palabras poéticas, ¿ya? Era una serie de palabras que por sus características de belleza, de elegancia, de significado, se decidió dejar a un lado y detenerse en usarlas de manera coloquial o en el día a día y decidir que a partir de cierto momento se iban a utilizar solamente en poesía. No son palabras inventadas, no son palabras creadas para la poesía, son palabras que existían en el lenguaje japonés normal y que se decidió a partir de cierto momento decir ya no las vamos a utilizar en la conversación diaria y las vamos a dejar exclusivamente para uso en poesía. La otra característica lingüística está en el uso del kakekotoba. Kakekotoba son palabras homófonas, pero con distinto significado, y que cumplían 2 funciones al utilizarlas en la poesía. Por una parte, nos permitían ahorrarnos una palabra o ganar una palabra extra, depende de cómo uno lo quiera mirar, y por otra parte, dejar el poema con un significado ambiguo y abierto a la interpretación. Acá yo les traje un ejemplo de lo que es el kakekotoba en este poema. El poema está escrito primero en japonés, después está escrito su romanización, o sea, la manera como se pronuncia, y por último la traducción al español. El kakekotoba en este caso es la palabra karenu, ¿ya? La primera palabra del último verso. Karenu, dependiendo de cómo se escriba, puede significar secarse, como puede significar menguar. Si esta palabra estuviera escrita en kanji, nosotros sabríamos inmediatamente si significa una cosa o significa la otra. Pero la técnica del kakekotoba era escribir esta palabra en kana. Kana son los silabarios fonéticos autóctonos japoneses. Los kanjis es la escritura que los japoneses tomaron prestada de la China y que después la adaptaron a su idioma, y los kanas son el sistema de escritura que los japoneses crearon ellos. En la actualidad,
los japoneses escriben mezclando estos dos sistemas de escritura, escriben con kanjis y con kana al mismo tiempo. Incluso con esto de la globalización también utilizan el romaji, o sea, las letras latinas. Me dicen que no se escucha, aquí Francisca me dice que no se escucha, que se detuvo. Los demás, pregunto, ¿escuchan? ¿Sí? ¿No hay problema? Ah, ya. Seguimos entonces. Sí, me había comentado Orfa que habían estado con problemas en la conexión por allá, así que probablemente es tu conexión, Francisca. Seguimos entonces. Entonces, al usar esta técnica del kake kotoba y escribir la palabra karenu en kana, yo dejo abierto a que pueda usar los dos significados. Y entonces estoy ganando una palabra. Si pensamos en un poema donde tenemos solamente 31 sílabas, cada palabra que nosotros podamos ganar nos va a aportar mucho porque evidentemente tenemos un poema muy chiquitito donde podemos decir muy pocas cosas. Entonces, siempre y cuando podamos agregar una palabra sin necesidad de escribir esa palabra, evidentemente es muchísimo mejor. Entonces, acá con una sola palabra, el autor se encarga de poder utilizar ambos significados y por eso nos queda cuando menguan los visitantes y se seca hasta la hierba. Y entonces nos quedan estos dos significados, pero habiendo ocupado una sola palabra. Y la otra regla del tanka era la temática, ¿ya? Existía una temática predefinida que estaba en las estaciones, las 4 estaciones del año, los poemas románticos, los poemas de viaje, los poemas de separación, o sea, eran temas que estaban predefinidos. Entonces, estas son las características del tanka o poema corto, ¿ya? Seguimos entonces avanzando en esta evolución de la poesía clásica japonesa y nos vamos al siguiente paso o peldaño en esta evolución. Y avanzamos al renga. El renga nace como un ejercicio académico. Renga significa literalmente poema continuado. Ren significa continuar, algo que va unido, continuando. Y ga es poema, por lo tanto renga, poema continuado. El renga es un tanka y la única diferencia que tiene con el tanka es que en vez de tener un autor, tiene 2 autores. ¿Ya? Entonces, nace como ejercicio académico en el cual el maestro escribía la primera parte del poema y hacía que su discípulo escribiera la segunda parte y así él iba midiendo si el discípulo había internalizado las reglas para escribir el tanka o no. Con el tiempo pasa a ser un estilo poético en su propio valor, ya deja de ser solamente un ejercicio académico y se establece como un estilo. Por lo tanto, cumple con las mismas reglas del tanka, ¿ya? O sea, tiene una métrica de 31 sonidos, tiene el uso del utakotoba, tiene el uso del kakekotoba. Recordemos que dijimos que el utakotoba eran las palabras, sí, por supuesto que la clase se está grabando. Sí, a ver, hay gente que está teniendo problemas, pero hay otros que no están teniendo problemas, ¿cierto? Sí. Sí, ya, perfecto. Sí, la clase, evidentemente, Orfa ya me había indicado que se la dejara grabada, así que después Orfa va a quedar con esa grabación por si acaso. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Ya. Sigo entonces. Entonces, el Lerenga cumplía con las mismas
características, con los mismos requerimientos del tanka, o sea, 31 sonidos, uso del utakotoba, que eran estas palabras poéticas, por decirle de alguna manera, el uso del kakekotoba, estas palabras homófonas, pero de distinto significado, y por supuesto con la división temática también. Y lo que se agrega es esta división entre dos autores. Entonces, un poeta escribía los 3 primeros versos de 17 sonidos, llamados Kami-no-ku, o los versos de arriba, y otro poeta completaba con los 2 versos finales de 14 sonidos o sílabas, llamados Shimo-no-ku, o los versos de abajo. Habitualmente los primeros versos, el Kami-no-ku lo escribía el maestro, o lo escribía la persona más importante jerárquicamente hablando. Por ejemplo, si era una reunión, la persona que tuviera mayor jerarquía dentro de la reunión, por ejemplo, el noble de mayor rango, o la persona que tuviera más importancia o más conocimiento. Por ejemplo, si era una reunión de poetas, el poeta que tuviera más conocimiento o más reputación en esa área. Aquí yo les tengo un ejemplo de un poema que está compuesto por el emperador Murakami y una de sus damas de compañía, Shigeno no Naishi. Evidentemente, entre un emperador y su dama de compañía, tiene mayor jerarquía el emperador, por lo tanto es él el que escribe el Kami-no-ku, o los versos de arriba. Entonces, ¿qué es lo que escribe el emperador Murakami? Avanza la noche y ya quiero dormir. Y Shigeno no Naishi lo complementa con los otros 2 versos que faltan. Le estará esperando alguien en sueños quizás. Si bien la persona con mayor jerarquía era la que comenzaba el poema, era mucho más difícil escribir el Shimo-no-ku, o versos de abajo, porque uno tenía que basarse en lo que la otra persona ya había comenzado. Yo no podía libremente crear, por lo tanto tenía que utilizar el mismo tema, tenía que utilizar el mismo estilo de palabras, etcétera. Por lo tanto, era muchísimo más difícil escribir los versos de abajo que escribir los versos de arriba. Este poema en específico está contenido en la antología poética Shui Wakashu, que fue compilada entre el año 1005 y 1007 más o menos. Seguimos avanzando entonces a nuestro siguiente peldaño en esta evolución de la poesía clásica japonesa. Y nos vamos al Haikai Renga. ¿Ya? Históricamente ya aquí habíamos entrado a lo que es la época Muromachi. En el ejemplo, ¿cuál sería el Kakekotoba de este verso que vimos nosotros? ¿Recién me están preguntando? Espérenme un segundo. Ah, no logro abrir el chat. Ah, se me pegó. Ahí sí. Hola, sí, me refiero al Renga. Sí. A Renga. Ya, en este poema en específico, espérenme un segundo que llegó alguien más. Déjenme anotar. En este poema en específico, no, este parece que solo tiene utakotoba y no tiene kakekotoba. Claro, no, este tiene solamente utakotoba, no kakekotoba. Entonces, no es que sea por necesidad que vaya ambos, sino solo uno. Utakotoba tiene que ir siempre.
El kake kotoba Ya. era opcional, era una de las técnicas, ¿ya? No era la única, existían varias, ¿ya? El honkadori, etcétera, pero aquí por una cuestión de que hoy día el énfasis de la clase es el haiku, yo les traje así como las reglas más distintivas de los estilos que no sean el haiku. Evidentemente cuando lleguemos al haiku, ahí sí nos vamos a ir con mucho más detalle. Estos acá yo les estoy dando podríamos decir, una mirada general de estos estilos previos al haiku para que ustedes puedan ir entendiendo cómo se relacionan y cómo se fue dando la evolución hasta que llegamos al haiku y por qué el haiku es como es, se escribe como se escribe, se utilizan las palabras que se utilizan, etcétera. El utakotoba era una técnica que tenía que ser obligatoria, no se podía escribir poema tanka o renga si no tenía utakotoba, pero el kakekotoba era una técnica opcional, dependiendo del autor y de lo que quisiera decir, podía utilizarla o podía no utilizarla, ¿ya? Igual era una técnica que se utilizaba bastante por lo que yo les dije que permitía ganar una palabra o más, dependiendo de cómo se utilizara, pero no quiere decir que estaba obligatoriamente en todos los poemas, a diferencia del utakotoba que sí estaba en todos los poemas. Entonces, Gracias. de nada, llegamos al Haikai Renga. Acá históricamente ya estamos en el periodo Muromachi, o sea, un periodo donde dominaba ya la clase samurái, un periodo además muy conflictivo, hubieron muchos problemas entre los diversos señores feudales entre ellos, también hubieron intentos de invasión mongola, por ejemplo, o sea, un momento histórico bastante complicado y evidentemente donde la gente, por lo tanto, tenía cosas más importantes de las que preocuparse que de estar generando arte, ¿ya? No quiere esto decir que en este periodo la producción artística se haya detenido, pero sí no fue tan intensa como en el periodo Heian, que es el periodo dorado de la literatura japonesa, o incluso posteriormente en el periodo Edo, que es otro periodo muy importante de producción artística, ¿ya? Entonces, esto también se refleja en la poesía, evidentemente, a fin de cuentas, el arte siempre ha reflejado lo que existe en el alma y en la mente de las personas, por lo tanto, las circunstancias políticas y sociales evidentemente influyen eso. Entonces, el Haikai Renga tiene la palabra renga porque seguimos hablando de un poema continuado. La diferencia es que aquí ya no eran dos autores, sino que podían ser 3, 4, 5, etc. Y haikai significa humorístico, pero no humorístico en el sentido de chistoso, como nosotros lo podemos entender, algo que uno sea para reírse. No, el humor estaba en que el poema traía una suerte como de un twist, algo inesperado. Era eso lo que otorgaba este concepto de humorístico, ¿ya? Entonces, a tener claro eso no quiere decir que fuera un poema para reírse, ¿ya? La métrica, sigue utilizándose la métrica del 5-7-5-7-7, pero esto se iba repitiendo porque el poema ya, al tener varios autores, era un poema muchísimo más largo, ¿ya? Lo normal era que tuviera 36 versos, o sea que este 5-7-5-7-7 se repitiera 36 veces, porque eso era lo que se alcanzaba a hacer en un día, pero habían otras extensiones hasta llegar al más largo, que era de 100 versos, que ese se hacía de un día para el otro, ¿ya? Entonces, 36 era lo más habitual, porque era una cantidad que se podía hacer en un día, pero se podía hacer de más de 50, 70 y como les digo, hasta llegar a 100 versos. Y esto tenía, además de esta repetición de 36 versos, tenía al final un verso extra que servía en cierta medida como para cerrar el poema, ¿ya?
acá, como les digo, ya no son 2 autores, sino que podían ser 3, 4, etcétera. Y el lenguaje, y aquí viene un cambio importante con lo que habíamos visto en los estilos previos, que en los estilos previos habíamos dicho que una de las reglas que había que seguir a rajatabla era el uso del utakotoba. El utakotoba eran estas palabras que se habían dejado para uso exclusivo en poesía y que ya no se ocupaban en la conversación diaria. Pues bien, el Haikairenga, una de las características es que empieza a utilizar cada vez más lenguaje coloquial, o sea, ya se utiliza mucho menos utakotoba y se hace esta mezcla de utakotoba y lenguaje coloquial. Y de hecho, una de las formas de hacer que el poema tuviera esta característica de humor era el mezclar el utakotoba con una palabra coloquial, ¿ya? Eso le daba como el twist, como la sorpresa, por decir de alguna manera. Acá yo les traje el ejemplo, evidentemente por la extensión no les traje un Haikairenga completo, pero les traje el inicio de un Haikairenga, en este caso 3 versos de 3 poetas distintos. Tenemos Boncho, Basho y Kyorai. Por lo tanto, este es un Haikairenga que históricamente ya pertenece a principios del periodo Edo, o sea, principios del siglo XVII. Entonces parte Boncho haciendo el primer verso de 5-7-5. Después Basho hace uno de 7-7. Después Kyorai vuelve a hacer uno de 5-7-5. ¿Ya? Boncho entonces inicia el poema con el verso: en la ciudad el olor de las cosas, luna de verano. Lo mismo que sucedía con el renga, que el primer verso lo hacía la persona más importante o con más experiencia, porque era el que le daba el tema al resto del poema. Aquí también sucede lo mismo. Por lo tanto, Boncho nos deja claro de que el tema es el verano. Y además están en la noche. ¿Ya? Así que ahí inmediatamente parte con eso y los demás poetas van a tener que trabajar con eso. Basho, ¿cómo decide complementar este poema? Caluroso, caluroso, de puerta en puerta las voces. Entonces ahí tenemos un poema: en la ciudad el olor de las cosas, luna de verano, caluroso, caluroso, de puerta en puerta las voces. ¿Ya? O sea, es de noche, estamos pensando principios del siglo XVII, en las ciudades. Ahí indica que es dentro de la ciudad, no en el campo. Entonces en la noche y con calor ya empieza a salir el olor a lo que se había cocinado, a los animales, de las acequias, etcétera, etcétera. Y la gente sale a las puertas de su casa para tratar de refrescarse, pero se encuentra con este olor y comentan los vecinos, como quien dice, hoy que hace calor. Kyorai, ¿cómo continúa este poema? Porque aquí viene lo interesante. Kyorai no tenía que trabajar con el primer verso, sino que Kyorai tenía que trabajar con el verso segundo, con el que le había hecho Basho. Entonces, Kyorai lo que hace es complementar ese caluroso, caluroso, de puerta en puerta las voces. Y él compone: sin haber terminado aún la segunda cosecha, salen nuevos brotes. O sea, él dice, la gente sale a la calle, a la puerta de su casa, y dicen caluroso, caluroso, pero como felicitándose, como alegrándose de mira qué bueno ha sido el clima, que no solo vamos a tener 2 cosechas, sino que vamos a poder tener una tercera. Entonces todos vamos a estar mucho mejor económicamente, para comer, etcétera, etcétera. Entonces, una de las características más llamativas del Haikairenga es que tenemos un poema largo de, por ejemplo, 36 versos, que yo les digo que es el estándar, pero a su vez teníamos un montón de poemas cortos adentro. ¿Ya? Aquí tenemos, en estos 3 versos, tenemos 2 poemas. Tenemos 3 poemas en realidad. Tenemos un poema que es el primer y segundo verso, otro poema que es el segundo y tercer verso, y además un poema que son los 3 versos juntos.
¿ya? Entonces, imagínense el nivel de esa poesía que en 36 versos teníamos un verso, un poema largo y además teníamos un montón de poemas cortos, o sea, para estarlo analizando casi una vida completa. Y continuamos en nuestro siguiente paso de la evolución de la poesía clásica japonesa hasta llegar al haiku y llegamos al haikai. Haikai es el nombre que se le da a la independización del hokku. ¿Qué es el hokku? El hokku era el primer verso del haikai renga, o sea, en el poema que acabamos de ver, el hokku va a ser el poema que hizo Boncho, en la ciudad, el olor de las cosas, luna de verano. Ese vendría siendo el hokku, el primer verso. Pues bien, en el haikai, este primer verso se independiza, o sea, pasa a formar un estilo poético en sí mismo, ya no necesita el resto, ¿ya? Sino que eso inicial ya es un verso en sí mismo. Por lo tanto, la métrica se acorta y se convierte en 17 sonidos divididos en 3 versos de 5, 7, 5. Desde el punto de vista del uso lingüístico, continúa con lo que ya se había introducido en el haikai renga y tiene esta mezcla de haigon, que era el coloquialismo, y el utakotoba, que eran estas palabras poéticas que habíamos mencionado anteriormente. Cuando hablamos de haikai, el utakotoba ya no se le llama utakotoba, sino que pasa a llamarse kigo o palabra estacionaria. Ki significa estación del año y go significa palabra, por lo tanto kigo es palabra estacionaria. Y además se le agrega el uso de el kireji. El kireji eran palabras cortitas de 1 o 2 sílabas que funcionaban como una marca de pausa o énfasis, ¿ya? La poesía clásica japonesa, independientemente del estilo que sea, tiene la característica que no utiliza puntuación. La puntuación no viene a aparecer en la poesía japonesa hasta que no aparece la poesía contemporánea, o sea, hasta principios del siglo pasado, ¿ya? Desde el 1900 hacia atrás, toda la poesía, independientemente del estilo, no utilizaba puntuación. Por lo tanto, sabíamos que comenzaba o terminaba un verso por el uso gramatical, o en este caso, en un poema tan pequeño, solo 17 sílabas, probablemente no tuviéramos la gramática suficiente para diferenciar, entonces ahí se utilizaba el kireji, que me decía, aquí va una pausa. Y es además un estilo literario, un estilo poético muy influenciado por el budismo, y eso se ve en la temática. ¿Por qué? Porque las personas que lo crean eran budistas, por lo tanto ellos dejan su huella evidentemente en este estilo. Acá yo les pongo como ejemplo el haikai más famoso de todos los que existen, traducido prácticamente a todos los idiomas del mundo, el haikai de Basho, Furuikeya Kawasu Tobikomu Mizu no Oto. Un viejo estanque, salta la rana, ruido del agua. Acá yo les tengo marcado que ya es el kireji, la marca de pausa, o sea, ahí me dice hay una pausa, y kawasu viene siendo el kigo, la palabra estacionaria que me indica que es primavera. ¿Ya? En donde notamos el budismo en esto, una de las características del budismo junto con la compasión es la creencia de que todos los seres son iguales, no hay ningún ser superior al otro, por lo tanto el ser humano vale lo mismo que una estrella, que el sol, la luna, o que el río, una mosca, una mariposa, una flor, todos valen lo mismo. Entonces,
el haikai utiliza mucho en sus temas esas cosas cotidianas, normales, que habitualmente uno incluso tiende a ignorar, como puede ser un pequeño pajarito, un pajarito común y corriente, no un pajarito así maravilloso como podría ser, no sé, si estamos en Chile, un cóndor o un águila, o en Japón una grulla, sino un gorrión, un pajarito de todo lo de una paloma, una mosca, un gusanito, una piedra, el agua, la lluvia, o sea, cosas comunes y corrientes. Ahí se nota mucho la mano del budismo. Y lo último que me queda que observar sobre el haikai es que haikai es lo que nosotros conocemos en la actualidad como haiku, pero la palabra haiku no aparece hasta principios del siglo pasado porque es Masao Kashiki, poeta de haiku, poeta de tanka también, pero además él era un académico de literatura clásica, o sea, él estudiaba literatura clásica, y es en este estudio que él, cuando compara los distintos estilos, él dice, el haikai es bien distinto de lo que era el haikai renga, pero al tener los dos un nombre tan parecido, puede llevar a la confusión, entonces el haikai debería tener un nombre distinto. Y es así que él acuña la palabra haiku, que es como lo conocemos nosotros en la actualidad. O sea, para ser así como súper estrictos, Basho nunca escribió un haiku por la sencilla razón de que en la época de él la palabra no existía, ¿ya? Se llamaba haikai. También es interesante tener en cuenta entonces esto porque en distintos textos nosotros podemos encontrar la palabra haikai, la palabra hokku, la palabra haiku, y tenemos que tener claro que todo eso está haciendo relación de lo mismo, se están refiriendo a la misma cosa, ¿ya? Entonces, hasta aquí llegaríamos con lo que es esta evolución de la poesía clásica japonesa, hasta que llegamos al estilo haiku, que es lo que nos convoca hoy día. Por lo tanto, eso sería la parte de teoría, y ahora ya nos iríamos un poco a lo que es... Marianela comenta que no tiene audio. Marianela, Orfa quedará con la grabación de este video, así que después se comunican con Orfa y ven ese tema en caso de que no hayan quedado con el audio o hayan tenido algún problema de conexión o cualquier cosa. ¿Cierto, Orfa? Mira, estoy tratando de mandarle un mensaje a María Elena. Lo que pasa es que debe ser igual un problema de conexión y lo ideal sería que ella volviera a reiniciar el Zoom. Ajá, ajá. Pero no se preocupen porque todo esto está quedando grabado y después Orfa va a quedar con esa grabación, así que en ese sentido no se preocupen, ¿ya? Nos vamos ahora a la parte práctica, que va a consistir hoy día en analizar algunos haikus que yo les traje hoy día, y de ahí nos vamos a la parte de las preguntas, ¿ok? Entonces vamos a partir hoy día, yo les traje dentro de la división temática del haiku. El haiku tiene 5 temas, las 4 estaciones del año más año nuevo. Hoy día vamos a tratar de revisar los de las 4 estaciones del año. Si no alcanzamos hoy día, los terminamos de revisar mañana, ¿ok? Así que no se preocupen. Voy a cambiar aquí entonces un segundo porque... pero antes de irme al... quería hablarles del ritmo, ¿ya?
Este archivo del ritmo está dentro del material que se les envió, así que no es necesario que escriban nada en esta parte, pueden simplemente mirar y poner atención, ¿ya? La gente tiende a confundir el ritmo con la métrica, y son dos cosas distintas. La métrica lo que me dice es cómo está compuesto el verso, ¿ya? O sea, por ejemplo, en el haiku que me dice que son 5, 7, 5, quiere decir que yo no puedo tener, por ejemplo, una palabra de 6 sílabas. ¿Ya? Tengo que tener una palabra de 5, o una de 4 y una de 1, o una de 3 y una de 2, o una de 2, una de 3, o una de 1 y una de 4. Eso es lo que me dice la métrica. El ritmo lo que me dice es cómo yo leo y cómo yo entiendo el poema, ¿ya? Así que métrica y ritmo son dos cosas distintas. Entonces, ¿cuáles son los ritmos que tiene el haiku? El haiku tiene 4 ritmos diferentes. El primero, uno de los más usados, es el cortando en el primer verso. O sea, tenemos un verso de 5 y un verso de 12. Acá, si bien yo ya les dije, en la poesía clásica no se usa puntuación, para que se note este ritmo, yo acá les puse un punto en la traducción para que ustedes entiendan que en la traducción ahí corta, ¿ya? Entonces, vamos a ver primero un ejemplo del ritmo cortando en el primer verso. Entonces, nuestro primer verso corto nos queda Seminakuya, o sea, el canto de la cigarra. Y después el verso largo de 12 dice, poniéndose el sol durante un momento, nubes en llamas. Habitualmente este ritmo se utiliza con el primer verso siendo una suerte de introducción y el segundo verso largo, lo que yo quiero decir sobre esa introducción. El siguiente ritmo con el que nos encontramos es uno que corta a la mitad del segundo verso. Por lo tanto, nos queda un verso de 7. Espérame que estoy tratando de no enredarme con, son 17, y me queda uno de 8 y uno de 9, o uno de 9 y uno de 8, ¿ya? Acá tenemos en el primer verso entonces, Tsukihanasu Misu Saoya, tenemos remo abandonado, y en el segundo verso nos queda violetas de las rocas, ¿ya? Este ritmo se utiliza un poquito menos, ¿ya? El tercer ritmo que tenemos es cortando en el segundo verso, y por lo tanto nos queda un verso largo de 12 sílabas y un verso corto de 5. Al despertarse se sacude el rocío. Ese sería nuestro verso largo de 12. Y el verso corto de 5, el ciervo en la hierba. Habitualmente este ritmo se utiliza para decir algo y después hacer una suerte de epílogo o conclusión final. Y el último ritmo que tenemos es sin cortes, por lo tanto el poema se considera sin pausa, sino que es un solo verso largo de 17 sonidos. Este ritmo se utiliza muchísimo en el haiku un poco más contemporáneo, ¿ya? El haiku compuesto a partir de principios del siglo pasado tiende a usar bastante este ritmo de un solo verso largo. Desde el cielo que se ha puesto de un azul intenso como una cascada los cerezos, ¿ya? Entonces, acá tenemos el ritmo que es distinto a lo que es la métrica. Vámonos ahora entonces con nuestro, la parte práctica de cómo se cuentan los sonidos. Se cuentan parecido a lo que nosotros podríamos llamar sílabas, ¿ya?
En este caso, voy a usar el último, que dice 17 sonidos, entonces tenemos desde el punto de vista métrico 575, ma, sa, o, na, ru, ahí tenemos 5. Después tenemos so, ra, yo, ri, yo, perdón, so, ra, yo, ri, shi, da, re, ahí tenemos 7. Y za, ku, ra, ka, na, ahí tenemos 5. ¿Ya? Ahí serían entonces 5 sonidos. Para los que saben algo de japonés, si es que estamos viendo un haiku escrito en japonés, la vocal alargada cuenta como un sonido, por lo tanto, si tenemos, por ejemplo, la palabra ozora, o son 2, y zora son 2 más, por lo tanto, ozora serían 4. Y la contracción también cuenta como un sonido. Por lo tanto, si tuviéramos, por ejemplo, la palabra gakko, escuela, tendríamos ga, contracción, ko, u, alargue. Por lo tanto, la palabra gakko tiene 4 sonidos o sílabas. ¿Ya? Vámonos ahora entonces a la parte práctica de análisis de los haikus de primavera. Partimos con algunos que son de poetas más clásicos y vamos después avanzando a algunos poetas más contemporáneos. En la primera hoja son haikus que están escritos en japonés originalmente y que después yo los traduje al español. Y en la segunda hoja yo lo que les puse es una selección de haikus escritos directamente en español por 2 autores españoles, ¿ya? Entonces los de la segunda hoja no están traducidos, sino que fueron escritos así directamente. Partimos entonces hoy día nuestro análisis con uno de Matsuo Basho. Harusame ya hachi no tsutau yane no mori. Se los puse en romaji para que ustedes puedan contar sin problemas y entender cómo funciona, ¿ya? Entonces, el kireji o la marca de pausa es el ya. Por lo tanto, esto nos dice que desde el punto de vista del ritmo tenemos un verso corto de 5 y un verso largo de 12. Nuestro primer verso corto de 5, harusame ya. Ahí tenemos 5. Y el resto son 12. Por lo tanto, en la traducción, donde va ese ya, yo le puse un punto para que ustedes en la traducción puedan ver dónde se hace el corte. Lluvia. ¿Sí? ¿Y cómo podemos ir identificando el corte? Al menos en este y en el ejemplo pasado era en la sílaba ya, pero no creo que sea siempre la misma sílaba la que va marcando el corte dentro de los párrafos o de los versos. No, para nada. Como dijimos en la parte del ritmo, vimos ahí que volví a la hoja del ritmo, cortando en el primer verso, seminakuya, ahí utilizaban el kireji ya, después cortando en la mitad del segundo verso, suki hanasu mizu saoya, ahí está el ya, después cortando en el segundo verso, okizamani suyu furuhi keri, aquí el kireji es keri, y ahí indica que está cortando el segundo verso, y el último sin cortes, masaonaru, sora yori shidare, sakura kana, el kireji es kana y está al final y por lo tanto indica que es un solo verso largo de 12. Eso responde la pregunta, ¿cierto? Vámonos a ver. Mi pregunta es más que nada cómo identificar el kireji en los diferentes versos. Porque claro, o sea, entiendo que ahí usted ya los marcó en la anterior, que en el primero del Matsuo Basho es ya, sin embargo, ¿cómo puedo identificarlo en los siguientes? O cuando tome uno por primera vez, ¿cómo puedo identificarlo? Primero hay que saber cuáles son los kireji. Los kireji son palabras predefinidas, así que hay una cierta cantidad fija, ¿ya? No existen de manera ilimitada.
y en la época de Basho habían más o menos unos 10 o 12 que se ocupaban, y en la actualidad se ocupan 3, y de esos 3 en realidad se ocupan casi solamente 2. ¿Ya? En la actualidad los que se usan son ya, keri y kana. Y keri ya casi no se usa y se usan solamente ya y kana. ¿Ya? Vamos a ver el de Yosabuzón, Muchas porque gracias. este tiene un kireji distinto. Haru no umi hinemosu notari notari kana. En este caso, el kireji es kana, está al final, por lo tanto, desde el punto de vista del ritmo, es un solo verso largo de 17. El mar de primavera, todo el día ondula sin apuro. Nos vamos a uno de una poeta un poco más contemporánea, Honorinka, Ao ao to sora o nokoshite cho wakare. En este caso, lo que yo les decía un poco ya más contemporáneo, este no tiene kireji, porque en el haiku contemporáneo el kireji no es obligatorio. ¿Ya? Tenemos dos cosas distintas entre el haiku clásico y el haiku contemporáneo. ¿Ya? No tiene que ver con la época de la cual es el haiku, sino las reglas que sigue el poeta. Por lo tanto, un poeta ahora en el año 2020 puede perfectamente escribir un haiku clásico, ciñéndose a las reglas del haiku clásico, como puede decidir escribir un haiku contemporáneo, ciñéndose a las reglas del haiku contemporáneo. ¿Ya? El haiku contemporáneo, a grandes rasgos, no exige el uso del kireji, es completamente opcional. Incluso el uso de el kigo, la palabra estacionaria, es opcional, y lo único que se pide es que tenga la métrica de 575, o sea, 17 sonidos o sílabas, y que tenga lo que se llama haimi. Haimi es un poco difícil de saber, para eso hay que leer mucho haiku. Haimi es sabor a haiku. Por lo tanto, no es una cosa técnica, no es que yo, mire, tiene que poner esta palabra, no. Yo tengo que sentir que me suena a haiku, que me sabe a haiku. Y la única manera de notar eso es cuando uno ha consumido mucho haiku, y entonces uno ya como que empieza a distinguir qué es haiku y qué no es haiku, ¿ya? Así que para lograr desarrollar esa capacidad de entender cuál es el haimi, o si un poema lo tiene o no lo tiene, la única forma de hacerlo es leer mucho haiku, ¿ya? Entonces, Disculpe, claro. entonces los haikus contemporáneos tendrían un poco más de libertad en cuanto a la estructura, a las palabras utilizadas. Exactamente, sí, absolutamente. Se pueden utilizar palabras como Facebook, YouTube, se pueden utilizar palabras como, qué sé yo, smartphone, etcétera. ¿Ya? Todo tipo de palabras contemporáneas que evidentemente no estaban en el Y haiku para, clásico. Terminemos y para el de... conteo de palabras, por ejemplo, un extranjerismo en katakana se contaría Ajá. igualmente por cada sílaba. Exactamente, exactamente. Pues, gracias. Ya, sí, no se preocupen que vamos a tener 10 minutos de preguntas antes de que terminemos, así que no se preocupen, todos van a poder hacer sus preguntas, no hay problema, ¿ya? Cuando no hay un kireji, hay que sacarlo por la gramática o el significado. Ahí uno puede entender si es cortado en el primer verso, en el segundo, a la mitad del segundo, en el segundo, o es uno solo entero, ¿ya? O sea, ahí al no tener el kireji es un poco más, no necesariamente interpretativo, pero no tenemos la ayuda del kireji. Entonces, ao ao to sora o nokoshite cho wakare.
dejando un cielo suntuoso, se separan las mariposas. Personalmente encuentro muy lindo visualmente este haiku. Nos vamos a uno del poeta Yamaguchi Seison. Sakimichite niwa moriagaru sakura so. Este tampoco tiene kireji. Las prímulas apiladas en el jardín en esplendor florecido. Un solo verso largo. Y terminamos lo que estamos viendo de primavera, traducidos del japonés al español, con uno del poeta Fukami Kenji. Eda no saki, itsumo kaze ari, ume no hana. Este tampoco tiene kireji, pero por la gramática entendemos que es un verso largo de 12 y un verso corto de 5, y por eso yo le puse la coma en la traducción. En la punta de la rama siempre el viento, flor de ciruelo. Ahora vamos a proceder a leer unos haikus que, como les dije, estos no están traducidos, sino que fueron compuestos directamente en español por los poetas españoles María Victoria Porras y Juan Francisco Pérez. Los pueden encontrar en su libro A la Intemperie, que está por ahí en internet, así que lo pueden descargar, ¿ya? Crece el paisaje, en los tallos de hierba, primeras flores. A la maceta acuden mariposas a revolotear. Agachadiza es el nombre de una flor. Su sombra se ha sumido en el verdor. Anochece. Hay flores que se cierran, flores que no. Pozo artesiano, a resguardo entre flores de temporada. No se permite el paso a esta finca, zarzal en flor. Se lleva al rostro manoteando en el aire olor a azahar. Y la última, fresco rocío caído de la noche y transparente. Efectivamente. Acá una cosa muy importante y que lo vamos a ver en un poco más de profundidad mañana, el tema del kigo. El kigo, la palabra estacionaria, en japonés existe un diccionario de kigo, los saijiki, ¿ya? Por lo tanto, el kigo, recordemos que el kigo es la evolución, por decir de alguna manera, del utakotoba. Estas palabras predefinidas que se habían dejado para uso exclusivo en poesía. Entonces, el kigo también son palabras predefinidas, ¿ya? Y por eso que dijimos que en el haiku contemporáneo el kigo no es obligatorio, pero sí idealmente se usa alguna palabra que indique qué estación del año es. Esto significa que el kigo, o lo que nosotros podemos entender como kigo, si es que queremos componer un haiku en otro idioma, evidentemente va a depender del lugar donde nosotros situemos ese haiku, porque las estaciones del año se manifiestan de manera distinta en distintos lugares, incluso dentro de un mismo país. Por ejemplo, el invierno para ustedes en Arica es completamente distinto al invierno de alguien en Punta Arenas, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, las palabras que ustedes asocien con el invierno no van a ser las mismas palabras que se asocien en Punta Arenas o incluso acá en Santiago. Entonces, el kigo, por ejemplo, en este caso que son haikus escritos en España, también las estaciones del año para ellos se manifiestan de manera distinta a cómo se manifiestan para nosotros, ¿ya? Entonces, es importante tener en cuenta eso, que el haiku, es decir, no el haiku, el kigo es regionalista, localista, va a tener sentido en el lugar donde está situado el poema y no necesariamente sentido en otro lugar, ¿ya?
vamos a los haikus de verano. Sucede exactamente lo mismo, esto también está dentro del material que se les envió, así que en ese sentido no hay problema, no necesitan escribir el poema rápidamente porque lo tienen. Y al igual que los de primavera, también están primero una hoja con poemas traducidos del japonés al español por mí, y en la segunda hoja una selección de estos dos maravillosos poetas españoles. Partimos con uno de Matsuo Basho. Kusa no hao ochiru yori tobu hotaru kana. En este caso, kana es el kireji, está al final en el último verso, por lo tanto es un verso largo sin cortes. Desde la hebra de hierba que cae, vuela la luciérnaga. Y aquí hay otra característica muy importante del haiku, que es de un instante, ¿ya? Incluso hay muchos haikus que usan fechas, que usan horas del día, que usan fases de la luna para indicar un momento preciso, que también eso viene en cierta medida del budismo. Una de las enseñanzas del budismo es vive el aquí y el ahora. El pasado no lo puedes cambiar, el futuro todavía no es, por lo tanto tampoco. Por lo tanto, lo único que tenemos y que podemos vivir y disfrutar y trabajar con él es el presente. Y eso se nota en muchas cosas que tienen que ver con la tradición japonesa, como por ejemplo la máxima de la ceremonia del té, Ichigo Ichie, un momento, una reunión. Dicen los maestros de ceremonia del té que nunca se va a poder repetir una reunión. Por más que, por ejemplo, si hoy día nosotros nos juntamos y hicimos ceremonia del té, mañana nos juntáramos a la misma hora, las mismas personas, incluso si hiciéramos los mismos pasos, nunca va a poder ser igual a hoy día. La temperatura no va a ser la misma, el agua no va a ser la misma, el té que se están tomando no va a ser el mismo, nosotros vamos a ser un día más viejos, entonces cada momento hay que disfrutarlo y eso se nota mucho en el haiku, en que habla de un momento en específico y un momento tan corto, tan pequeño como es lo que se demora una luciérnaga en tomar el vuelo, imagínense. Seguimos con otro de Diosa Buzón, Samidareya, Taiga o Mae ni Ie Niken. El kireji es ya, está en el primer verso, por lo tanto es un verso de 5 y un verso largo de 12. Lluvia de principios de verano, el río fluye frente a dos casas. ¿Ya? O sea, ha subido con las lluvias, ustedes saben, en Japón llueve en verano, ha subido el río y es por eso que pasa frente a dos casas, antes estaba más lejos el río. Nos vamos a uno de Nozawa Boncho, Ichinakawa, que ya lo habíamos visto anteriormente, Ichinakawa mono no nioi ya natsu no tsuki. En este caso, el kireji es ya y está en el segundo verso, por lo tanto tenemos un verso largo de 12 y uno corto de 5. Dentro de la ciudad, los olores de las cosas, luna estival. Y nos vamos a uno de Nakamura Kusatao, ya un poco más contemporáneo, Banryoku no Nakaya, Ako no ha, Hae Somoru. El kireji es ya y está a la mitad del segundo verso. Y por lo tanto tenemos Miti y Mota, el poema, dos versos más o menos del mismo largo. Dentro del verde follaje, los dientes de mi pequeño comienzan a salir. Este poema es interesante que lo analicemos porque aquí hay otra característica importante y que la gente tiende a confundirla bastante en Occidente. Y es que el tema del haiku
es la naturaleza, entendiendo la naturaleza como el mundo que habita el ser humano. Por lo tanto, evidentemente la naturaleza en la época de Basho no es la misma naturaleza que tenemos nosotros ahora en el 2020, ¿ya? En la época de Basho no existían edificios, no había smog, por lo tanto, evidentemente no son las mismas, ¿ya? Entonces, punto uno importante, con naturaleza no nos estamos refiriendo a árboles, flores y mariposas, nos estamos refiriendo al mundo que habita el ser humano. Segundo, al decir que la naturaleza es el tema, no quiere decir que en los poemas no puede aparecer el ser humano. Lo que tiene que tener cuidado el poeta de haiku es que el énfasis del poema tiene que estar en la naturaleza. O sea, puede salir el ser humano, pero no puede ser el énfasis, el foco del poema. Porque si fuera, entonces estaríamos no escribiendo un haiku, sino un senryu, ¿ya? El senryu es un estilo poético bastante desconocido en Occidente y que nació al mismo tiempo que el haiku, podríamos decir que son hermanos en uno del otro, y que en Occidente, ¿por qué es desconocido? Porque cuando Japón vuelve a abrir sus puertas a Occidente a finales del siglo XIX, cuando termina el periodo Edo y comienza el periodo Meiji, y empieza este influjo de extranjeros que van a Japón, porque evidentemente país misterioso, desconocido, todo el mundo quería ir para allá y visitarlo. Los japoneses también querían viajar y salir al extranjero. A ver este flujo de conocimiento, de cultura, de literatura, de arte, de todo tipo, y cuando sale la literatura japonesa al mundo, ¿qué pasa? Que el senryu y el haiku para Occidente salen como si fueran una sola cosa, ¿ya? Y el problema es que mientras el tema del haiku es la naturaleza, el tema del senryu es el ser humano. ¿Por qué la gente se confunde si son tan distintos? Porque la métrica, o sea, la cantidad de sílabas de los dos son la misma. Tanto el haiku como el senryu son 17 sílabas. Para una persona que no sabe mucho de japonés o puede que sepa japonés, pero no literatura sobre literatura japonesa, lo único que puede ver es la diferencia métrica. Ah, mira, este poema tiene 31 sílabas, entonces es tanka. Ah, mira, este poema tiene tantas sílabas, este otro estilo. Ah, mira, este poema tiene 17 sílabas, es un haiku. Y el problema es que habían haikus que tenían 17 sílabas, pero el senryu también tiene 17 sílabas. Entonces, sobre todo en la primera mitad del siglo pasado, el senryu en Occidente prácticamente nadie sabía que existía y la gente tomaba los senryus como haikus. Y eso ha llevado a una confusión bien importante en Occidente y de además que mucha gente dicen que ellos componen haiku cuando en realidad lo que están componiendo es un senryu. Tenemos ejemplos famosos como Benedetti, una persona con educación, un poeta, un hombre que sabía, o sea, no estamos diciendo que porque alguien es ignorante tiene la confusión, no, incluso gente con mucha educación como Benedetti, él compuso muchos que él le llamaba haikus, pero en realidad si uno los lee se va a dar cuenta que son senryu porque él está hablando de la persona, el tema del poema es el ser humano, ¿ya? Entonces, acá en este poema vemos que sale una persona, sale un bebé, pero no es el foco del poema. El foco del poema está en los dientes que le nacen al niño, no el niño en sí. Entonces, a no confundirse, la persona puede salir en el poema, pero no tiene que ser el centro de atención. Y terminamos porque ya estamos de tiempo de empezar con la ronda de preguntas con el poema de Ooki Amari, Kino Yurega, Sakana ni Utsureri Hange Shou. En este caso no tiene kireji, sino que es la
gramática la que me indica dónde empieza y termina un verso. En este caso, corta a la mitad. El movimiento del árbol tiñe al pez 11 días después del solsticio de verano. En este caso era un verso largo de 12 y un verso corto de 5. En la traducción se ve como que estuviera balanceado, pero no es así porque la palabra hangesho, que en japonés tiene 5 sílabas, en español queda como 11 días después del solsticio de verano. Pues bien, esa sería entonces el análisis que alcanzamos a hacer por hoy día. Y ahora quedan abiertos los micrófonos. De hecho, voy a volver a la pantalla principal. Bienvenidas todas las preguntas, comentarios, observaciones. Pueden hacerlas sin ningún problema. Cada uno puede abrir su micrófono porque yo no los tengo bloqueados, así que si quieren hacer una pregunta pueden abrir su micrófono, no hay problema. Nadie tiene ninguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Dígame. El material que habla de que mostró al principio de la historia del haiku, ¿lo va a enviar ahora? Porque nos enviaron los PDF solo de las estaciones y el ritmo. Efectivamente, ese es el material que se les va a enviar y ahora van a quedar con el video. Ah, ya. ¿Lo va a enviar ahora después de la clase? El video, claro, se lo mando a Orfa ahora a lo que termine la clase. Ah, ya. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, comentario, observación? Yo Hola. quisiera decir un comentario, perdón. ¿Sí, claro? No, habla usted. Comente nomás. Yo guardo mis preguntas, no se preocupe. Bueno, mi comentario es en realidad que la cultura japonesa brilla por la simpleza y un poco esto que esta forma poética tradicional japonesa creo que es lo más despojado que existe en la literatura y la verdad es que lo encuentro demasiado impresionante de poder decir en pocas palabras tanto. Maravilloso. Absolutamente, absolutamente. Yo digo la habilidad del resumen. Yo soy pésima para resumir. Yo siempre tuve problemas en el colegio cuando a uno le hacían esos ejercicios en castellano. Yo, mi tiempo era en castellano. Y le decía, explique en 5 líneas el desenlace de la novela. Y yo escribía página y media, los profesores todos me retaban. Entonces, mi encuentro con el haiku fue de verdad así como un shock de cómo con tan poco podían decir tanto. Maximiliano creo que tenía una pregunta. Sí, gracias. Sí, mire, más que nada como una inquietud, no sé, igual personal con Pato, pero a mí hay estudios o investigaciones de por qué a lo mejor los haiku que nos están nombrando tienen estas temáticas tan específicas o tan estructuradas, porque son remontados hace 2 milenios atrás, 1 milenio atrás, pero hay una justificación porque tiene esa no me acuerdo si usted dijo que era solamente las temáticas del verano, las estaciones del año, ¿cierto? Exactamente, Y el las amor. estaciones del año y el año Claro. nuevo. Claro, y yo supongo, en una parte me perdí, que estaba en otra cosa, que hay en la actualidad se sigue haciendo, pero ya se tocan temáticas más modernas y más complejas, ¿también puede ser eso? No, la poesía clásica siempre ha sido una poesía muy esquematizada donde había que cumplir con las reglas de cada estilo de poesía clásica tenía reglas distintas y dentro de estas reglas estaban los temas, ¿ya? Por lo tanto, los temas del tanka estaban prefijados, los temas del haiku asimismo estaban prefijados. La libertad temática en Japón se da solamente cuando en Japón se empieza a componer lo que se llama Kindaishi o poesía contemporánea, ¿ya? Es Claro. ahí cuando empiezan los poetas a poder utilizar el tema que se les dé la gana, pero, como les digo,
el estilo de poesía no tiene necesariamente que ver con la época. Bueno, evidentemente un estilo de poesía actual no puede haber existido en el pasado por razones lógicas, pero si estamos hablando del 2020, el 2020 un poeta puede elegir a escribir haiku clásico y se va a tener que restringir a las reglas del haiku clásico. Puede elegir escribir haiku contemporáneo y se va a tener que va a tener que restringirse a las reglas del haiku contemporáneo. O puede elegir no escribir haiku y escribir un poema contemporáneo donde no va a tener que regirse a esas reglas y va a poder entonces introducir, por ejemplo, una temática más amplia. Es como sí. que si yo quiero, por ejemplo, si yo quiero hablar de romance, entonces no escribo un haiku, escribo un senryu o escribo un tanka. Ya. Sí, le entiendo que hay una estructura establecida. Lo otro, disculpe, claro, este es una poesía, entonces tiene una métrica, entonces por ende tiene una forma de recitar. Uno puede encontrar recursos, o en el propio YouTube puedo buscar haiku recitados, me imagino, ¿cierto? Evidentemente está la cuestión complicada del idioma, pero puedo yo acercarme a esos recursos y escuchar la forma de recitar esos haiku. Por supuesto, la poesía japonesa tiene una característica bastante particular si la comparamos con la poesía occidental, y es que si nos imaginamos en el inconsciente colectivo, cuando en Occidente hablamos de un poeta, nos imaginamos a esta persona, si hablamos, por ejemplo, del siglo XIX, esta persona medio pobre en Europa, que vivía en una guardilla, que apenas tenía para comer, pero que se dedicaba a su arte, o ya en una idea un poco más contemporánea, si pensamos en los poetas chilenos, que se iban a su casa a la playa, allá solos y componían. Esa es la idea que nosotros tenemos del poeta en Occidente. En Japón, en cambio, cuando uno dice poeta en Japón, la gente inmediatamente se imagina a una competencia poética, ¿ya? Una reunión poética. ¿Por qué? Porque la poesía japonesa, independientemente del estilo del que se esté hablando, es una poesía que nació para ser recitada en voz alta, no para ser leída en un libro a solas, yo con el libro, sino dicha en voz alta. De hecho, por eso que es tan cuadrada y específica, porque gran parte de esa poesía se creaba también de manera social. En el periodo Heian, el tanka, por ejemplo, el choka, se hacían reuniones poéticas, se hacían competencias poéticas en las cuales en ese momento que estaban todos los nobles ahí reunidos, se decía, ya, el tema de hoy día va a ser, por ejemplo, los cerezos. Haga su poema, y la persona tenía que ser capaz en ese momento, sin lápiz ni papel, ni que le dieran tiempo para pensar, de hacer un poema. La única manera de lograr eso, un ser humano, es que tenga unas reglas fijas a las que ceñirse, porque evidentemente por muy talentoso que sea alguien, no puede estar siempre inspirado. Entonces, ¿cómo se suplía esto? Con la técnica. La persona llegaba a manejar la técnica de una manera tal de que en cualquier momento, en cualquier lugar, iba a poder crear un poema. Después cuando avanzamos y vimos, por ejemplo, el Haikai Renga, vimos que también era una composición colectiva, donde se juntaban también en un ambiente más distendido, por eso que es poema continuado humorístico, donde se comía algo, se tomaba algo y se iba componiendo poesía. Entonces, habitualmente la poesía clásica japonesa nace para ser dicha en voz alta. Entonces, los japoneses habitualmente están leyendo poesía. De hecho, existen así club, así como aquí podemos hacer club de lectura, donde leemos libros, nos juntamos, nos conversamos. En Japón existen club de, ¿cómo podríamos decirlo? Como de recitación, para traducirlo de alguna manera, rodoku, y donde las personas se juntan para leer en voz alta poemas, cuentos, etcétera, y la gracia es el decirlo en voz alta. Entonces se corrige la pronunciación, la dicción, la entonación, la interpretación, etcétera. Entonces
Sí, en YouTube buscan y de seguro van a encontrar, pueden poner Rodoku, que Rodoku es recitación en voz alta, y haiku, o pueden simplemente poner haiku Matsuo Basho y van a encontrar, sobre todo si en YouTube lo buscan escrito en japonés, les van a aparecer recitaciones en voz alta, incluso Claro. algunas de actores conocidos. Ya, ¿quién más tiene Ya, preguntas, dudas, gracias. comentarios, Yo. observaciones? Yo quejas? tengo... ¿Quién es yo? ¿Cristian? Cristian, sí. Ya, Cristian, cuenta. Yo tengo una duda respecto a las traducciones de los haikus. Ujú. ¿Qué es lo que importa más al momento de traducirlo? ¿O en qué fijarse más al momento de ver un haiku traducido? ¿Que se respete la métrica, es decir, que en el idioma nuevo se Ujú. escriba con la misma métrica, o que se respete el significado subyacente de las palabras en japonés? Que entiendo es mucho más difícil hacerlo respetando la métrica del segundo idioma. Eso va a depender del traductor. Cada traductor enfrenta el trabajo de manera distinta y eso también va a depender de la editorial que lo publique, porque la editorial va a decidir contratar a un traductor o a otro, excepto los pocos traductores que tienen la suerte de ellos tener una decisión libre, ya sea porque han logrado un cierto estatus, qué sé yo, etcétera, porque la mayoría de los traductores lamentablemente pasan sin pena ni gloria porque las editoriales con suerte ponen en letra súper chiquitita el nombre de ellos. Personalmente, cuando yo hago el trabajo de traducción, yo considero que es más importante lo que el poeta quiso decir. Por lo tanto, en japonés, en español, yo no me preocupo de conservar esa métrica del 575, ¿ya? Si ustedes ven la traducción que yo hice de los poemas en español no tienen 17 sílabas, tienen menos o tienen más, porque personalmente encuentro que importa más lo que el poeta quiso decir, sobre todo cuando son poemas, es decir, idiomas tan distintos como el japonés y el español. Si yo porfiadamente insisto en que yo quiero que en español también se vea como un haiku, o sea, que tenga 17 sonidos, lo más probable es que tenga que inventar un haiku que no se va a parecer en nada al haiku original. Pero ese es mi visión de la traducción. Otros traductores prefieren traspasar la métrica y entonces a ellos tienen que modificar el poema original. ¿Hay alguna forma de saber cuál es la técnica utilizada por el traductor? ¿O es solo conociéndolo y ya viendo referencias específicas? No es necesario, si uno tiene el poema original, el análisis lo puede hacer uno mismo. Teniendo el poema original, obviamente si se sabe japonés, si no se sabe japonés, incluso con un diccionario, uno puede analizar si el traductor conservó la métrica o simplemente se fijó en lo que decía el poema original. Gracias. ¿Alguien Oye, más? yo quería decir algo. Sí, yo. Cuénteme, Nancy. Primero quiero agradecer a Marcela, a Orfa, por estas lindas horas que nos han dado. Yo tuve la oportunidad hace más de 25 años de tener en mi mano un libro de haiku y quedé fascinada, precisamente cómo en tan pocas palabras se dicen cosas tan hermosas. Y ahora me asalta una pregunta. ¿Cuál es la diferencia y la similitud entre el haiku moderno, clásico, digamos, y el moderno? ¿Cuáles son diferencias y similitudes? Tengo esa curiosidad. La diferencia es en el uso, por ejemplo, del kireji. El haiku clásico se usa kireji, en el haiku contemporáneo no se usa kireji. En el haiku clásico se usa kigo, el kireji incluso puede ser opcional, pero el kigo tiene que estar. En el haiku contemporáneo no es obligatorio usar kigo, uno si quiere lo usa, si quiere no lo usa. Esas serían como las diferencias. Las similitudes sería la métrica. Ambos estilos tienen 17 sílabas. Y
el Jaime, esto que, como les digo, este sabor a haiku, que es un poco difícil de entenderlo o de explicarlo, y que la única manera de adquirirlo es habiendo leído mucho haiku. Cuando uno ha leído mucho haiku, uno después puede ver un haiku nuevo y decir, me suena haiku, no me suena haiku, ¿ya? De hecho, algunos autores dicen que el Jaime es más importante que todo lo demás. Y por eso existe algo que se llama el haiku de metro roto. Metro roto significa que no cumple la métrica, o sea que no tiene 17 sonidos. Esto puede ser tanto en haiku clásico como en haiku contemporáneo. ¿Por qué? Porque decían muchos autores que si el poeta lograba que el poema tuviera jaime, pero por ejemplo le faltara una sílaba o le sobrara una sílaba, era más importante que conservar el jaime que porque lo cambiara por tratar de quedar en el metro. De hecho, Basho tiene muchos haikus de metro roto. Ahora, este metro roto igual tiene un parámetro, no puede tener menos de 9 sílabas ni más de 23. ¿Ya? Ahora, tampoco es una gran cantidad. En general, los poetas logran mantenerse dentro de la métrica, pero, y cuando se salen, a lo más se salen de una sílaba, 2 sílabas, es raro encontrar que se salgan de menos o que le falten menos, ¿ya? Pero se puede dar el caso. Eso. Muchísimas gracias. De nada, pues. Hola, buenas noches. ¿Vilma? Sí, Vilma. Ya, Bueno, Vilma. primero saludando a todos, llegué un poco tarde porque tuve unos problemas técnicos. Pero me gustaría hablar sobre lo que usted está conversando. Bueno, concordar que el haiku es maravilloso. A mí me gusta mucho la poesía, pero nada me atrapó más que el haiku, porque me gusta mucho la naturaleza y los animales. Y decirle que el jaime para mí se volvió como toda una revelación, porque al principio empecé a leer mucho sobre haiku, pero para mí era tan difícil porque yo decía, a ver, nosotros somos otra cultura totalmente diferente. Nuestra cultura no es una cultura de mucha observación, de mucha quietud y calma como la cultura oriental, entonces para mí era muy raro pensar que podía ser un haiku. Y empecé a leer mucho más, sobre todo a muchísimos haikeros, que le llaman españoles, en blogs y cosas así, y realmente aprendí que lo más importante, como dice usted, es ese como gustito, ¿no es cierto? Es casi una expresión intangible, porque es de verdad que uno a veces lee haikus en nuestro idioma, pero uno se da cuenta que la gente se encasilló tanto en el 575 que incluso son haikus mecánicos, no sé cómo explicarlo, son haikus que son muy insípidos, que realmente se da cuenta como que la persona lo que quiso realmente es encajar palabras a la fuerza para hacer la métrica, pero se pierde esa cosa poética que tiene el haiku. Y creo, no sé, mi humilde opinión, yo no soy ninguna experta, soy una aficionada en hacer haiku. Para mí, de hecho, lo mostré a algunos en Facebook, así como me atreví, pero creo que lo más importante es el jaime, es esa cosa que uno ve, o sea, que uno no ve, sino que uno siente que es haiku, que fluye de una forma muy, muy linda, como el aire entre medio de huecos, no sé cómo decirlo. Así que bueno, me encantó, me gustó. Orfa me invitó aquí, me atreví, yo no soy experta en nada de esto, de charla, bonita experiencia, y Esto espero no es para mañana poder expertos. también seguir aprendiendo. Qué bueno, pues, qué bueno, bienvenido. Y esa es la idea de de este taller. Aquí no es de expertos, si fuera de expertos yo no tendría nada que hacer, que les voy a decir si ustedes ya sabrían todo. Así que no, esta es precisamente para aprender, para conocer, para acercarnos, para aclarar dudas, etcétera. Víctor quería hacer alguna pregunta. Sí, bueno, también sumarme a las palabras de las demás asistentes de agradecimiento, tanto a Orfa como al grupo que organizó esto y por supuesto a usted.
y el trabajo que realizó detrás para poder explicarnos algo tan complejo como el haiku, como ustedes dicen, personas que no somos expertos, pero tenemos todo el deseo de aprender, ¿sí? Así que bueno, agradecerle eso también. Y bueno, de lo que pude captar, ¿cierto? Porque era mucha información, yo tengo varias preguntas, pero quiero acotarlas. Bueno, la primera es respecto a cuál es el lugar que tiene actualmente en Japón el haiku como tal. O sea, explicó un poco la historia que hay detrás, pero actualmente ¿cuál es su protagonismo dentro de, digamos, la literatura en Japón, la cultura, las nuevas generaciones, cómo lo ven? Y también, bueno, habló un poco del fenómeno migratorio de japoneses y también del intercambio cultural que hubo con otros países cuando Japón se abrió, ¿cierto? ¿Qué pasó con el haiku de japoneses que estuvieron en otras partes del mundo? Bueno, usted mencionaba que, por ejemplo, si uno vive el verano en Arica o en Iquique, yo soy de Iquique también, así que qué bueno que se pueda extender la red. ¿Qué pasa con esos haiku de japoneses que viajaron a otras partes del mundo y no sé, desarrollaron su poesía en otro lugar, con otro clima, con otras estaciones, otra cultura? Eso, gracias. A ver, un poco para responder a la primera pregunta sobre podríamos decir, la vigencia del haiku en Japón. Un par de ejemplos, creo que es más fácil darlo con ejemplos que explicarlo de otra manera. La competencia que organiza, una de las competencias, porque hay muchísimas, pero tal vez la más grande que organiza la compañía de té verde Itoen. Itoen es la compañía de bebestibles, la cuarta más importante de Japón después de Coca-Cola, Asahi, etc. Si bien el fuerte de ellos es té verde en todas sus versiones, listo para tomar en bolsita, en polvo, etcétera, etcétera, hacen también otro tipo de bebestibles y ellos ya llevan 31 años haciendo todos los años esta competencia y este año ellos recibieron casi 2 millones de haikus. Y no es que los premios sean así, ¡guau!, increíble, pero el premio más importante que reciben las distintas categorías es que el haiku se imprime en todos los paquetes de té verde de la compañía. Sale en la botella, en la bolsita del té, en todas partes, y para la gente es más importante eso, que su haiku todo el mundo lo pueda leer. Un par de ejemplos más. Evidentemente, a componer haiku se enseña en el colegio, todos los japoneses les enseñan en el colegio a escribir haiku. E incluso existe una actividad que se llama ginko. Ginko significa salir a pasear a la naturaleza para componer haiku. O sea, yo salgo a pasear con el objetivo de componer haiku. Y, por ejemplo, se saca a los niños del colegio, se les lleva al parque o a la familia, lo hacen juntas, van con un lápiz, una libretita y salen para escribir su haiku. Por lo tanto, podríamos decir que el haiku sigue absolutamente vigente, absolutamente actual, absolutamente en el día a día de la gente, ¿ya? De hecho, hay muchas competencias locales, sin hablar de ciudades o pueblitos donde haya nacido algún haijin. Haijin es el poeta de haiku, un haijin conocido, o donde haya pasado, por ejemplo, Basho en estos viajes que él hizo, todos los pueblos por los que él pasó, esos pueblos dicen, mire, venga, quédese a dormir aquí porque aquí durmió Matsuo Basho. La señora del almacén de la esquina dice, mire, cómpreme a mí estos dulces porque estos dangos se los comió Matsuo Basho cuando pasó por aquí. Hay algunos pueblos donde en los postes de la luz pegan unas como libretitas con un lápiz amarrado, y entonces uno, si va por ahí, uno compone su haiku y le echa un buzoncito que ellos ponen, y ellos cada cierto tiempo lo recolectan y hacen una publicación así como en el boletín de la municipalidad, una cosa así. O sea, es algo que está absolutamente en el día a día de los japoneses, algo normal de siempre, súper presente en sus vidas, sin hablar de todos los libros que se publican todos los años, de los programas que hay en televisión, etc. Y sobre la segunda pregunta,
por lo menos, de acuerdo a lo que yo he estudiado, en general los haijines que se fueron a vivir a Occidente cumplieron más una función educativa, ¿ya? Crearon alumnos de haiku. Por ejemplo, Vicente Aya, un haikuista, podríamos decir, también haijin, Vicente Aya, Aya con Y y con H, español, él compone haiku, pero él también, él estudió haiku y él estudió con maestros japoneses. A Argentina también llegaron algunos. El caso, tal vez uno de los casos más conocidos, el de Ikishi Hayashiya, que es el que hace la traducción del Sendas de Oku, que posteriormente Octavio Paz la publica. ¿Ya? La Sendas de Oku, la primera traducción que hubo del Oku no Hosomichi al español, es la traducción de Ikishi Hayashiya adaptada por Octavio Paz. Por lo tanto, cumplieron más ese rol, un rol formativo, por decir de alguna manera. A ver, tengo tiempo Hola, para ¿puedo hacer otra pregunta? Una pregunta más. Disculpa. No sé, ¿la puedo hacer yo? Sí. Lo que pasa es que, ¿qué opina usted de que actualmente, cierto, tengamos la facultad de poder adjuntar a un haiku fotografías, imágenes que ayudarían a entender de lo que estamos hablando en el haiku, cosa que antes no se tenía? Y bueno, los japoneses tenían esas palabras, ¿cierto? Sekigo, esas cosas que podía uno como visualizarlo, pero ahora es muy difícil, sobre todo en nuestro idioma. ¿Qué opina usted de poder? Porque la mayoría de mis haiku son apoyados con fotografías para que se entienda. A ver, yo encuentro que es como una, ¿cómo podríamos decir? Como una devolución de mano, en cierta medida, porque, por ejemplo, en la época de Basho, que no existía la fotografía todavía, Basho en sus libros de viajes, él ocupaba los haikus como si fueran fotografías, ¿ya? En vez de hacer un dibujo, y como obviamente no existía la fotografía todavía, él describía el lugar donde iba pasando y al final del párrafo ponía un haiku. Por lo tanto, el haiku cumplía la función de una fotografía. De hecho, hay algunos que llaman al haiku una fotografía sin cámara, ¿ya? Por lo tanto, ahora nosotros usar una fotografía para apoyar el haiku es podríamos decir, el cierre del círculo, ¿ya? De hecho, hay muchos concursos. Este mismo concurso que yo les digo de la compañía Itoen, a partir del año pasado, abrió una categoría de haikus con fotos, ¿ya? La NHK, el canal público japonés, también hace varios años que ya comenzó con un programa que tiene composición de haiku, pero además haiku con fotografía. Así que es... necesitamos esos links. Hay algo que se está utilizando bastante. En esta compañía de té verde Itoen, ellos tienen haiku en inglés y haiku en japonés. Por lo tanto, si es que no se manejan lo suficiente en el japonés, pueden tratar de componer un haiku en inglés y mandar la fotografía acompañando al haiku, ¿ya? Pueden buscarlo en Google sin ningún problema. En la NHK también pongan haiku NHK y les va a dar, como les digo, el link. Y de seguro deben haber otros. Esos son por lo menos de los que yo tengo conocimiento hasta el momento, pero de seguro deben haber muchos otros. Ya, y ahora sí una última pregunta. O sea que sí corresponde. Sí, sí, absolutamente, absolutamente. Ya, ahora sí, última pregunta. ¿Quién quiere hacer la última pregunta? No entren en pánico que nos vamos a ver mañana, así que... ¿Nadie? ¿Estamos ok? Perfecto. Orfa, no sé si quiere... Yo tenía una pequeña duda. ¿Sebastián? ¿Quién? ¿Sebastián? Sí, Ya. sí. Los haikus que nos mostró ahora eran de una sola línea. Y yo los que he visto por internet eran un párrafo de 3 versos. ¿Es lo mismo? Lo que pasa es que en japonés son siempre de una sola línea. Es como para que los occidentales entendamos que son 5, 7, 5, que los parten en 3 líneas. Pero en japonés son siempre una sola línea.
Por supuesto, habiendo espacio. Si no hay espacio, lo escriben en 3, pero lo habitual es que lo escriban en una sola línea. Ya. Gracias. Esa era mi duda. Ok. Orfa, no sé si quieres palabra al cierre. Sí, mira, bueno, darle las gracias a todos por haber participado. Me alegra mucho que estén acá y hayan disfrutado del taller. La verdad es que con Marcela yo la he visto en algunos de sus, algunas cápsulas que ella hace, y la verdad es que es súper intensa todas sus clases, así que creo que nos vamos a quedar cortos, con gusto a poco. Bueno, una reflexión que me quedó a raíz de lo que decía Vilma, que también le agradezco que haya participado porque sé que estaba un poco complicado hoy día. Creo que deberíamos haber hecho una clase de caligrafía japonesa antes, que era la idea. Pero nuestro profe de caligrafía, que es japonés en realidad, no se atrevió a enfrentarse a las cámaras. Así es que, bueno, por más que le insistí, es un amigo, se llama Koji Yamamoto, él está acá en Arica, pero la verdad es que por más que lo intenté, no quiso. Así es que, bueno, creo que si hubiéramos hecho un poco de caligrafía japonesa, hubiéramos podido entender un poco más el espíritu quizás de los haiku o de la poesía japonesa, porque estos como símbolos que uno ve, que son palabras japonesas, son ideogramas. Entonces cuando se escribe un haiku, es mucho más lo que se dice que lo que se escribe. Entonces quizás la idea de cuando uno escribe en español y complementarlo quizás con una fotografía es válido. Por supuesto. ¿Ya? Pero creo que fue una de estas cosas, tratar de repente de incorporar también un poco el aprendizaje de palabras en japonés, que nos va a enriquecer mucho más el aprendizaje también de lo que es escribir un haiku, ¿ya? Así que vamos a tratar de conseguir otro profe, ¿ya? Ahí vamos a ver, ahí les cuento. Bueno, invitarlos para mañana, también a las 6 de la tarde, ojalá que puedan. Si alguien conoce a los que no vinieron, también yo les traté de mandar correos recordándoles a todos los que estaban inscritos, pero bueno, tuvimos una buena asistencia. Sí, ¿ya? 20, así que creo que es bien. Sí. Bueno. Así es que gracias. Nos vemos entonces mañana, también igual que hoy día vamos a conectar unos 5 minutos antes para que tratemos de empezar a la hora y aprovechar lo mayor posible el tiempo. El material ustedes ya lo tienen, si quieren leerlos para que lo comentemos mañana, ningún problema. Así que nada, nos vemos mañana a las 6, que tengan una linda tarde. Hasta mañana. Chao, chao. Gracias. Chao, gracias. Chao, buenas noches. Chao, gracias.